hablando de algo que él ha desarrollado desde Jujuy, que lo hemos copiado y lo usamos según la técnica de Sulman, como decimos siempre nosotros acá en Buenos Aires, y ya en muchos lugares de América Latina, y esperemos que después de esta charla muchos más lugares de América Latina utilicen su técnica, que realmente es muy, muy buena. Después, la segunda mitad, nosotros desde aquí de Buenos Aires vamos a hablar de lesión quirúrgica de la vía biliar y, por supuesto, como es característico, con muchas idas y vueltas, muchas discusiones, cortando en la mitad de la charla para hacer preguntas, etcétera. Ya saben que a través del chat pueden hacer sus preguntas y nosotros nos vamos a ir canalizando. Carlos, si tenés la posibilidad de tener la pantalla, por favor, tenés el control. Bueno, empezamos entonces. Bueno, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias a todos. Realmente, como manera de una pequeña introducción, para nosotros es muy interesante poder compartir con ustedes esta técnica que nos ha dado muchas satisfacciones. Eh, un poco para ir a la historia de esto resumidamente, la papiloesfinteroplastia, que es la dilatación de la papila, no la describimos nosotros, ya la describe Centola en el año 1981, pero Centola en ese momento la describe como una especie de predilatación de la papila para permitir sacar el cálculo con otros métodos. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, con una canastilla con una punta traumática, y nosotros comenzamos con este método a predilatar la papila y después nos empezamos a dar cuenta de que a medida que aumentábamos el diámetro del balón, la tasa de eventos pancreáticas eran mucho menores, es decir, cuando realizábamos una sobredilatación de la papila a un tamaño igual o superior al del cálculo, era mucho más fácil resolver la litiasis y sobre todo que no se producían eventos pancreáticos. Yo no sé si pueden ver ahí el video, nosotros no tenemos manera de controlarlo, pero esta sería la esencia de la papiloesfinteroplastia como la entendemos nosotros, es decir, introducir un balón neumático hasta la papila y dilatarla a un tamaño superior al del cálculo mayor. Por eso preferimos hablar de sobre dilatación papilar. Esto también fue hecho en otros lugares, en España, y lo que nosotros hicimos fundamentalmente es aplicar las técnicas. En mi servicio utilizamos mucho, es decir, un servicio predominantemente vascular, las técnicas de angioplastia, pero para dilatar la papila. Y así comenzamos con casos de litiasis simple. Esto yo le estoy hablando en el año 1991-1992, en donde hablar de dilatar la papila prácticamente era prohibitivo porque era como un sinónimo de pancreatitis. Empezamos a utilizar este método, al principio lo usábamos en forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizábamos un balón más pequeño y luego íbamos incrementando el tamaño de los balones hasta superar al diámetro del cálculo, y esto posibilitaba entonces directamente con una maniobra muy sencilla, no sé si están pudiendo ver ahí el video, pasar o empujar directamente el cálculo sin tener que hacer otro tipo de maniobra. Es decir, que el balón empezó a ser no un método coadyuvante, sino el actor principal de esto, y pudimos empezar a resolver cada vez casos más difíciles. Acá ya estoy relatando también otra cosa. Fíjense ustedes cómo después de dilatar la papila, esta queda como abierta, pero el mecanismo papilar se restablece aproximadamente de 2 a 3 meses. Es decir, y una ventaja que le vimos a esto era que no perdía, como el tema, digamos, cuando se hace un corte,
el mecanismo papilar. Y esto es importante, sobre todo para en pacientes jóvenes, en donde, digamos, el reflujo duodenal puede traer sus consecuencias. A medida que íbamos aumentando nuestra experiencia, empezamos a dilatar cálculos más grandes. Fíjense, esto es un cálculo de aproximadamente 12 a 14 milímetros. Siempre introducimos el balón desinflado, esto es muy importante, y una vez dilatado, utilizamos muchas maniobras. La que a nosotros más nos gusta es inflar el balón con aire. Esto le da una característica al balón de ser muy complaciente y permite empujar muy sencillamente el cálculo hacia duodeno. Yo acá el video lo estoy viendo bien, pero bueno, probablemente ahí se retrasa un poco. Vuelvo a repetir que esta es la maniobra que más usamos. Prácticamente con un solo balón resolvemos todo el problema. Seguimos con un poco, creo que ahí se acopla alguien, seguimos con un poco con el aumento de la complejidad. El hecho de poder usar balones de pequeño perfil nos animó también a resolver muchos casos por acceso percutáneo trashepático. Este es un paciente de 72 años con litiasis coledociana múltiple. El paciente había estado con una cirugía gástrica previa, en donde la endoscopía era muy difícil de, digamos, de llegar a la papila. Entonces realizamos un acceso percutáneo transhepático. Acá vemos, esta es una colangioresonancia con múltiples cálculos de un tamaño 10 a 14 milímetros. Este es el drenaje que nosotros le hicimos. Generalmente tratamos para estos casos de utilizar un drenaje interno, así ya tenemos canalizada la papila, y luego le dilatamos la papila con este balón, y una vez dilatada la papila, volvemos a hacer las maniobras de pushing con el balón, en donde es muy sencillo y se puede resolver prácticamente en una sola sesión toda la patología, sin la necesidad, digamos, de hacer maniobras de litotomía. Y este es el resultado final. Fuimos aumentando la complejidad de los casos y sobre todo nos empezó a entusiasmar, digamos, el hecho de que no teníamos cuadros de pancreatitis. Esto al principio nos costaba relatarlo en nuestras primeras publicaciones, pero prácticamente actualmente tenemos más de 400 casos en donde la tasa pancreática creo que es menor al 0,5%, es decir, pasó aproximadamente en 3 pacientes con una pancreatitis muy leve, que no hubo necesidad de otro tipo de maniobras. La ausencia de pancreatitis es algo reportado, es decir, con la papilotomía, papilofilteroplastia anterógrada, por muchos autores. Pero por otro lado, también no son limitantes ni el número de cálculos, ni el diámetro. Nosotros hemos llegado a dilatar la papila hasta 22 milímetros sin ningún tipo de complicación, y tampoco cuando hay un acceso transcístico, la desembocadura del cístico, es decir, no interesa si el cístico digamos, emerge hacia la derecha, a la izquierda, etcétera, porque no se trata de una maniobra de litotomía, sino de directamente abrir la papila para permitir el pasaje del cálculo. Vamos a ver Carlos, sí. Carlos, tengo Sí, un par de preguntas bueno, que vamos que a me hacen. contestarlas. Bárbaro, te las transfiero. Fabio Quiquinte, preguntas, ¿hasta cuántas atmósferas como límite máximo llegaste con el balón? Sí, en general la papila se dilata a 3 o a 4 atmósferas. Nosotros no las medimos, al principio las medíamos con la pistola de insuflación, pero no las medimos, es decir, inflamos con una jeringa de 20.
Cuando ya es necesario dilatarla más de 4, ya estamos hablando de una estenosis papilar. Y hemos utilizado en algunos casos, es decir, balones que los tuvimos que dilatar hasta 20, pero es muy, muy raro. Generalmente yo te diría que en 2 a 4 atmósferas se abre, cede la papila. Y nos pregunta Helmut Segovia desde Paraguay, ¿cuánto tiempo entre el drenaje biliar y la esfinteroplastia? Sí, es interesante el tema. Nosotros generalmente hacemos, si el paciente tiene colangitis, yo prefiero paliar la colangitis, dejarlo unas 2, 3 semanas y después dilatar la papila. Si no tiene colangitis, a la semana, cuando ya está formado el tracto, extraemos con una guía de Sendinger el drenaje, colocamos un introductor valvulado y que eso es fundamental, y a través de ahí, digamos, y a través de la guía ya montamos el balón. No sé si está Nos contestada, ¿sí? Perfecto. Nos pregunta el doctor Omar Chungata desde Ecuador, ¿en qué pacientes vos indicás este procedimiento? Nosotros, digamos, yo creo que la resolución de la litiasis coledociana generalmente es una resolución endoscópica. Yo te podría decir que esto se podría dividir en dos escenarios: cuando hay un trayecto posoperatorio o cuando no lo hay. Cuando hay un trayecto posoperatorio es una alternativa, como puede ser la endoscopía. Y algunos pacientes van a endoscopía, otros, como tienen un tracto, bueno, lo resolvemos nosotros. Y cuando no tienen el otro escenario, que es cuando no tienen un trayecto posoperatorio, es decir, que hay que creárselo, hay 2, 3 indicaciones que son electivas, generalmente cuando hay un fracaso o alguna contraindicación de la endoscopía, es decir, de la papilotomía retrógrada, como vimos en el paciente anterior, o cuando hay asociada litiasis coledociana intrahepática, donde es muy difícil resolverlo por el endoscopista. Esas serían las dos indicaciones, digamos, obligadas. No sé si está Carlos, contestado. sí, totalmente. Sí. Aunque yo también creo que eh, creo que el boom del tratamiento este es el tratamiento transístico durante la colestectomía laparoscópica, porque el problema del tratamiento transístico convencional, que es dilatar el cístico y sacar el cálculo para arriba, es que es un procedimiento complejo, es un procedimiento con fracasos, es un procedimiento con complicaciones, y la verdad es que este procedimiento realizado ante una colestectomía laparoscópica realmente puede ser muy, pero muy provechoso. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Sí, sí, yo creo que eso un poco lo dejé para el final, pero sería, creo que la principal conclusión de esta presentación, y vamos a ver por qué. Yo me refería un poco a las indicaciones percutáneas, digamos, pero estoy totalmente de acuerdo con vos, y yo creo que lo ideal sería que esto se haga en el escenario intralaparoscópico y se podría resolver todo en un solo tiempo. Tengo unas preguntas más, son muchas preguntas, por lo tanto te voy a pedir respuestas así muy Sí. puntuales, un ping-pong. Norberto Palichelli de Córdoba dice, ¿a qué adjudica que no tengas tantos eventos pancreáticos? Yo creo que todos los procesos anterógrados que no canalizan al Wilson no producen pancreatitis. Esto ya está demostrado, digamos. Se lo adjudico a eso, ¿no? Nosotros Nos no pre- canalizamos el Wilson. Nair Ernesto Ricaldes Ortega nos pregunta si tenés algún límite en el tamaño de los cálculos para realizar o no el procedimiento. Hemos dilatado hasta 22 milímetros, que eso fue el cálculo más grande que no se pudo resolver por otros métodos. No sé si me animaría a más de 22 milímetros, pero es raro, digamos. Con cálculos de 20 milímetros, que serían los que podías tratar, o 22, ¿podrías tener hilio biliar? Nos pregunta Javier Ponce. La verdad que nunca hemos tenido, es una pregunta que nos hicieron varias veces, se podría creo que llegar a tener iliobiliar, pero no lo hemos tenido. Y yo tengo unos 5 o 6 cálculos de más de 21 milímetros, ¿no?
Diego Fenoglio nos pregunta, ¿cuántos minutos dejas inflado el balón? Sí, eso, mira, yo inflo la papila hasta que desaparezca la muesca papilar. En una época se hablaba que no, 20 segundos no. Cuando desaparece, cede la papila, directamente desinflo el balón. Bien. Alejandro Iglesias desde Mendoza nos pregunta, ¿cuánto tiempo dejas colocado el drenaje percutáneo una vez que hiciste el procedimiento? Yo lo dejo colocado aproximadamente 2 o 3 días para hacerle un control y luego se lo sacamos. Bien. Alejandra Gerardi nos dice, en el embarazo, eh, con ictericia y dolor, ¿harías este procedimiento? ¿Cómo es el tema de los rayos? Yo creo que lo que más está indicado, justamente hoy tuve una paciente, lo que más está indicado en el embarazo, si es posible, es el tema endoscópico, porque el tiempo de radioscopía es mucho menor. Pero si es necesario o no se lo puede resolver, tratamos de proteger y sobre todo ver los meses de embarazo. Creo que ningún procedimiento de estos, digamos, que insuma rayos, sería lo ideal para el embarazo. Paul Lada desde Córdoba, perdóname que estoy haciendo todas estas preguntas, pero has motivado una avalancha de preguntas. Vos Paul sos Lada desde Córdoba nos dice que cuando usaba el procedimiento de Mazarielo, etcétera, con las pinzas, él daba diferentes sustancias para dilatar la papila. ¿Vos das alguna sustancia para dilatar la papila medicamentosamente? No, nosotros no damos, únicamente le indicamos, bueno, es un tema también de controversia, iosina, es decir, voy a pasar buscapina, pero lo damos exclusivamente porque dándole buscapina el contraste se queda en el duodeno y no nos chastra, hablando criollo, el estómago, pero no, no damos ningún medicamento específico para glucagón, etcétera, etcétera, para dilatar la papila. Creemos que con el balón Bueno, es suficiente. te dejo seguir porque te quedan 8 minutos. Entonces, reconozco que el culpable soy yo y todos los asistentes de toda América que te hemos hecho muchas preguntas. Adelante, Vos, Carlos. vos te dirigís, así que no, no hay problema. Bueno, un poco retomando el tema, lo que nosotros decíamos que, digamos, no es en sí una limitación el tamaño del cálculo. Este es un cálculo medido por resonancia de 1,8 centímetros. Esto fue un fracaso endoscópico, es decir, no lo podían resolver. Entonces, bueno, le hicimos un acceso por drenaje biliar, acá es un drenaje biliar externo, ven el tamaño del cálculo, y bueno, dilatamos primero con un balón de 14 milímetros y luego con un balón de 20 milímetros, y no sé si se ve el video, utilizamos la técnica que vimos antes, y no sé si pueden llegar a ver ahí, digamos, haciendo pushing el balón y el cálculo pasando en el duodeno. Si no lo ven, bueno, lo pasamos más lento, pero este es un paciente que no prácticamente no movió amilasas después del procedimiento. ¿Se ve el video ahí? Disculpame la pregunta, pero no. Y este es el resultado final. Lo que estábamos diciendo antes, fíjense cómo queda después de la dilatación. ¿Me escuchás, Mariano? Perfectamente. Eso. El resultado después de la dilatación, que nosotros lo llamamos papila sucia, y cómo queda a los 2 meses. Esto lo hicimos únicamente para control, donde parece una papila como si nadie la hubiera tratado. Otro caso, digamos, un paciente, voy a ir apurándome un poquito, un paciente de 84 años con colangitis. Hubo también un intento fallido de CEPRE. Cuando nosotros le hacemos la transparente hepática, vemos una colangitis, digamos, de libro con múltiples abscesos y la vía biliar ocluida. Entonces le pusimos un drenaje externo, seguimos viendo los abscesos, y este es el después del postdrenaje, después de 14 días de tratamiento específico. Bueno, acá también utilizamos la técnica entonces de la papilotomía, vemos ahí
Esto es prácticamente en vivo, dilato la papila y no lo dejo más, es decir, ya una vez que se dio la papila, desinflamos el balón y acá hacemos otra técnica que es la llamada el flujo impresurizado, que es inflamos el balón y a través del balón inyectamos contraste. Yo acá en el video veo el cálculo pasando, no sé si lo pueden ver ahí. Esta es una técnica que también lo utilizamos habitualmente y vemos el cálculo en el duodeno. Este paciente tampoco levantó amilasas y el resultado final. Con respecto al número de cálculos, otro ejemplo, este es un paciente de 86 años, ahí estamos mostrando drenaje biliar percutáneo, generalmente tratamos de hacer un drenaje biliar interno, esto prácticamente los cálculos son incontables y bueno, nos dilatamos la papila con mucho cuidado acá porque estaba lleno de cálculos y después vemos que una vez dilatada la papila, prácticamente, digamos, es muy sencillo la maniobra de limpieza del árbol biliar. Y no sé si se pueden ver el video ahí, que está todo el estómago lleno de cálculos, ¿no? Lleno de cálculos, bueno, otro ejemplo, vamos a ir rápido. Este es un paciente que tenía un cístico a la izquierda y esto es un tamaño de una moneda de 18 milímetros para comparar, digamos, a modo muy somero, es decir, o muy simple, nosotros generalmente tomamos el tamaño del cálculo, pero si uno no tiene digamos, un calibrador, generalmente tomándolo con la costilla, que es 11 milímetros, uno puede, digamos, medir el cálculo. Bueno, le pasamos dos balones en un cálculo grande y después de pasar los dos balones, no sé si se ve el cálculo directamente en el duodeno. Este es un paciente que directamente no utilizamos maniobras, después de pasar los balones, prácticamente el cálculo migró hacia el duodeno. Este, a ver que, a ver un segundito, se nos trabó. Bueno, con respecto a las publicaciones, que quiero analizarlas un poco, es decir, tenemos una publicación que fue, esta publicación que fue en el año 2003, que esta la hicimos, bueno, con Mariano, con otra gente, en donde presentamos unos 100 casos, en donde acá el objetivo fundamental es demostrar que la dilatación anterógrada de la papila no trae pancreatitis. Y en ese momento íbamos por 100 casos y después tuvimos oportunidad de presentar en el JBR con 300 pacientes, esto fue en el año 2011, donde ya sacamos unas conclusiones más importantes. Se nos preguntó ahí cuál es el tamaño más clásico de balón, generalmente con un balón de 10 milímetros, yo creo que 10 a 12 milímetros uno resuelve el 80% de la patología, lo demás son casos más raros, y con respecto a esta casuística, quiero ver un poco lo que decía Mariano antes, pero cómo llegamos también a esa conclusión. Es decir, acá es un poco de los 300 pacientes, muestra los accesos, es decir, la mayoría fue por acceso transcoledociano. Y si nosotros, yo quiero detenerme acá, vemos la tasa de éxitos, vemos que cuando hay un transcoledociano o un percutáneo, el porcentaje de éxito es 99% acá en transcoledociano y 100% percutáneo con respecto a la resolución de la litiasis. Pero cuando utilizábamos, que nos venían pacientes con trayectos transísticos, veíamos que esa tasa había bajado del 99 al 75. Y esto entonces se entiende con este esquema. Fíjense lo que es un trayecto transístico: es un tubo que no tiene salida terminal, es un tubo que se lo coloca durante el acto laparoscópico, cuando cede el neumoperitoneo queda todo arrugado, y por otro lado son tubos que no generan tracto, sino son tubos de látex. Entonces ya cuando empezaron a venirnos pacientes con acceso transístico,
era algo muy simple decir o sacar la conclusión, bueno, esto que nos daba, nos empezó a dar trabajo, pero ¿por qué no lo hace el cirujano en un momento intralaparoscópico en ese escenario? Y creo que se podría resolver todo en un solo tiempo. Desde ya que yo no me voy a poner a discutir, bueno, si la litiasis hay que resolverlo en un solo tiempo, dos, porque creo que se escapa de esta presentación y a veces hasta hay intereses que son muy difíciles, digamos. Pero esta es la idea que nosotros tenemos, que lo hablamos muchas veces con Mariano, que esto, hacerlo en el escenario intraparoscópico, podría resolver mucho más fácil la litiasis que tener que hacerlo en un postoperatorio o tener que hacer otro tipo de maniobra, ya sea CEPRE, etcétera, etcétera. Bueno, me apuré un poquito, pero creo que no hay nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mariano, y si hay alguna una pregunta más y tiempo, la contestamos, ¿no? Realmente muy bien, Carlos. Creo que fantástico. Hay algunas preguntas que te estoy pasando ya. Es, ¿qué tipo de alambre utilizás para darle rigidez al balón? Lunderquist, Amplatz o cualquiera te da lo mismo. Yo prefiero utilizar generalmente una guía 0.35 común. En muy pocos casos donde el tracto a veces es muy sinuoso y hay que rectificarlo, utilizamos una guía Amplatz, pero no nos gusta porque cambia un poco la anatomía. Pero si no es una guía 0.35 común. Para pasar la papila a veces sí utilizamos las hidrofílicas. Andrea Sosa pregunta si has tenido perforaciones o biliares o duodenales con esta técnica. No, ninguna. No hemos tenido ningún tipo de perforaciones. Tuvimos como, digamos, las complicaciones que tuvimos son generalmente no por la dilatación, sino con lo que contaba antes, digamos, con los trayectos transísticos, que a veces perdíamos el trayecto y hemos tenido dos coleperitoneos, pero no hemos tenido complicaciones con la dilatación como dilatación en sí. Y la última pregunta, así pasamos a la segunda parte, que es lo de lesión quirúrgica de vía biliar, que te pido también para tener la discusión posterior, por supuesto, es de Norberto Panichelli, desde Córdoba, que dice que si has usado esta técnica y qué pensás de usar esta técnica para ver el tema de hacerlo combinado, hacer un rendezvous con endoscopía. ¿Qué opinás? Sí, en general nosotros trabajamos bastante con los endoscopistas, pero prácticamente yo creo que si uno puede dilatar la papila por vía anterógrada, prácticamente, bueno, no hay necesidad de otro tipo de asociación, digamos, no, sí, sí, se podría hacer, en forma teórica te diría que sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el tema del día de hoy, que es todo lo relacionado con patología benigna, y vamos a hablar de, hay muchas otras posibilidades, por supuesto, en patología benigna, pero hemos querido hablar las más comunes, una visión diferente sobre litiasis coledociana y un manejo de lo que es lesión quirúrgica de vía biliar. Una última parte era referida al doctor Edgardo Serra, que está conectado desde su cama, un poco enfermo, entonces le hemos dado un poco de vacaciones de poder, por lo menos de no hablar. Entonces, y vamos a hablar un tema específico que es lesión quirúrgica de biliar, manejo en el postoperatorio. Ahora ustedes, para los que no son argentinos, dirán, ¿qué es esta casa? ¿Qué es esta banderita? ¿Por qué la escarapela? Bueno, les contamos que esta es la casa de Tucumán, decimos los que no somos de Tucumán, los que son de Tucumán lo llaman, lógicamente, como debe llamarse, casa histórica, que es donde hace 200 años, y se va a festejar este 9 de julio, este sábado, 200 años, la Argentina declaró su independencia. Acá con cirujanos también, un poco cuando tuvimos nuestras jornadas de otoño. Vamos a hablar del tema de lesión quirúrgica en general, desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista percutáneo y endoscópico. Este trabajo es muy interesante, un trabajo del 2012, donde tiene algunos gráficos que me gustaría que analicemos juntos. Por un lado,
los pacientes que han tenido una lesión quirúrgica de vía biliar viven menos que los que no han tenido una lesión quirúrgica, sobre todo a expensas de los primeros 2 años, donde muchos pacientes, o un grupo de pacientes, no muchos por suerte, pero un grupo de pacientes fallecen por su lesión quirúrgica. ¿Qué significa esto? Que no es un tema menor tener una lesión quirúrgica, es realmente disminuye la tasa de supervivencia. Pero cuando analizamos fuertemente este trabajo, dan más datos. Por ejemplo, si ustedes le hicieron una colangiografía intraoperatoria al paciente, es más probable que sobreviva más que si ustedes no le hicieron una colangio intraoperatoria o, lo mismo, si la hicieron pero fallaron en la evaluación de la misma. Y está relacionado con el gráfico de la derecha, que es el más grande de todos, que es ahí donde me quiero detener más, que el grupo de pacientes que no tuvo lesión quirúrgica o que ustedes hicieron lesión quirúrgica, la detectaron en la operación y pararon ahí, no siguieron adelante agravando la lesión quirúrgica y la repararon en el momento, tienen una sobrevida que se superpone. Por el contrario, si ustedes hacen el diagnóstico tarde de la lesión quirúrgica en el posoperatorio, ahí la tasa de supervivencia es menor. Por lo tanto, estos datos son importantes y tienen que ser la base un poco para los cirujanos, lo que debe ser un tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular. Es así que si nosotros tenemos en la operación un cuadro confuso, un cuadro donde nos obliga a poner muchos clips, debemos pensar primero en hacer una colangiografía, aunque no la hagamos siempre. Estos son pacientes que ameritan una colangiografía. Ahora bien, si hacemos la colangiografía, tiene que ser, y acá se le hizo la colangiografía, pero el cirujano debe evaluar qué ve y qué no ve. En este paciente no se hace la colangiografía para ver si tiene cálculo, se abre para ver cómo está la vía biliar. Entonces, la verdad es que no tiene mayor interés lo que es la vía biliar distal. Nos interesa lo que acá no se ve, que es la vía biliar proximal. Porque si no, si cortamos la vía biliar pensando que era el cístico y le hicimos la colangiografía con tijera, la resección posterior va a ser con electrobisturí. Por lo tanto, se va a sumar a la resección de la vía biliar la quemadura de la vía biliar. Una lesión, los dos son lesiones de vía biliar, pero es mucho más grave y mucho más delicada la segunda. Por otra parte, lo que hablábamos antes de ante un cuadro muy dificultoso hacer una conversión a cirugía convencional, hoy se habla de algo mucho más racional, que es hacer una cirugía menos, una colistomía parcial, no meterse en la zona del ilio o incluso en casos seleccionados muy complejos, llegar a hacer incluso una colecistostomía laparoscópica para sacar los cálculos, poner una Petzer o algo similar y terminar en ese momento la operación. Por otra parte, otra posibilidad es que el cirujano vea la vía biliar, interprete que ahí se ve la vía biliar y que esto que va hacia la vesícula es el cístico. Ahora, en ese contexto, cuando está viendo la vía biliar y hace fuerza y quema un poquito y abre esto, que es bilis, incluso se hace la colangiografía, no interpretar de qué es el cístico y la vía biliar, y lo que es el segmento 4, las ramas anteriores derechas, pensar que es todo el árbol derecho, y pensar que el problema puede ser que no está viendo que esto es una rama posterior derecha o un cístico desembocando en el hepático derecho y hace la resección vesicular y en realidad lo que está resecando es esa rama derecha y dando complicaciones de una lesión quirúrgica de la vía biliar del hepático derecho.
El doctor Henry Pitt, hace muchos años, y él me tuvo la cortesía de regalarme este slide, y lo pongo porque es histórico también, por lo que considero lo que es el doctor Henry Pitt en este tema, él habla que cuidado, que el tiempo de presentación de la lesión quirúrgica, la mayoría es en el momento y en el posoperatorio inmediato, pero incluso el 70% es a los 6 meses en global, e incluso pueden ser años después. O sea que hay pacientes que se diagnostican en el posoperatorio y a veces ni siquiera en el posoperatorio inmediato. Y esto es un tema a tener presente. Ahora, ¿cómo sospechamos que en el posoperatorio sabemos que hubo, bueno, una cirugía que fue un poco compleja, etcétera, pero sospechamos que en el, o a veces ni siquiera, pero sospechamos que en el posoperatorio hay un problema, hubo un problema, puede haber una lesión quirúrgica, por ahí no, pero puede haber una lesión quirúrgica. Bueno, en un paciente que empieza con ictericia, por supuesto algo raro pasó, puede ser un cálculo, pero puede ser una lesión quirúrgica. Que el paciente, si le dejamos un drenaje quirúrgico o tuvo un biloma o una colección y le pusimos un tubo que haya venido pus, un poco de sangre y después empieza a venir bilis, tiene una bilirragia. O el paciente tiene una colección que puede ser nada, pero puede ser también una lesión, o que solamente tenga dolor, recordando que el dolor no es algo habitual en el posoperatorio de una colecitomía laparoscópica. O directamente que el paciente ingrese o tenga o reingrese con hipertermia o colangitis. Estos todos son sospechas de que tal vez pueda haber una lesión quirúrgica de la vía biliar. Ahora bien, ante esta sospecha de lesión quirúrgica en el posoperatorio, yo les propongo juntos lo que hemos llamado los 7 pasos del manejo ante esta sospecha. Primero, no entrar en pánico. No repasar si nosotros fuimos los que hicimos esta cirugía, repasarla mentalmente. ¿Qué pasó, qué no pasó? Si nosotros no lo hicimos, hablar con el cirujano actuante para que nos diga dónde cree que pudo haber habido algún problema, una hemorragia, etc. Y iniciar estudios iniciales. Los estudios iniciales para hacer, ¿cuáles van a ser? Van a ser una laboratorio, una ecografía y una tomografía computada. La pregunta es, ¿por qué tomografía computada? Porque si hay líquido, la ecografía es buena para diagnosticar líquido hepático y perihepático, pero es mala para decirnos el volumen del líquido y si ese líquido involucra varios espacios conformando un coleperitoneo. Podemos subevaluar pacientes si los quedamos solamente con la ecografía. Es así que los pasos son laboratorio y ecografía, y ante la más mínima duda en cuanto a fosfatos alcalina, blancos, etcétera, pasar a tomografía computada rápidamente. Acá nos dice Javier Miranda, fundamental el registro de video de la laparoscópica. Sí, hay un trabajo muy bueno en el Annals of Surgery de este año sobre el registro no de videos de la cirugía laparoscópica. Les sugiero que lo lean, sobre todo acerca de la autorización por parte del paciente que tiene que dar para que nosotros filmemos su cirugía. Acá vemos cómo la tomografía computada puede darnos imágenes de coleperitoneo, y aquí vemos en este video lo importante que es que nosotros tengamos no solamente la tomografía de abdomen, sino tomografía de abdomen y pelvis para poder hacer un perfecto diagnóstico si estamos o no ante un coleperitoneo. Y cuando hay líquido, ¿qué pasa con la resonancia magnética? No es el momento para realizar una resonancia magnética porque el líquido perihepático hace que la calidad de la imagen sea muy mala para ver el árbol biliar. Es así que nosotros podemos pedir una resonancia como pudiéramos pedir una tomografía para ver cómo está el hígado, cómo está la vascularización, cómo están las colecciones. Pero no es ese momento con colecciones para que nosotros vayamos a ver la vía biliar.
Por supuesto, el doctor Pollada nos dice que es importante la interpretación de la colangio intraoperatoria y es importante que nosotros, si se hizo, si tenemos algún documento para verla, como la que les mostré en la primera parte de la charla. Tito Gágueda desde Bolivia, hola Tito, nos dice la tomografía de inicio simple. La tomografía de inicio, si el paciente está en condiciones, siempre es mejor con contraste endovenoso, si se puede, y si da también con contraste oral, se saca mucho más provecho de sus imágenes. Segundo, si hay estas colecciones y si hay infección, se debe tratar la infección y tratar las colecciones con el propósito de estabilizar al paciente. Si es posible, si hay una colección, si hay un biloma, una colección hemática, purulenta, hay que ir a drenarla en forma percutánea. No hay que hacer una relaparoscopía y mucho menos una laparotomía. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque el drenaje lo van a hacer con anestesia local, sin anestesia general. Segundo, porque no van a desbloquear las colecciones, infectando potencialmente otros sectores que no están infectados. Y tercero, porque hoy, con estudios por imágenes y con drenajes percutáneos por imágenes, uno ve mejor que viendo. O sea, uno ve mejor que abriendo el abdomen y ve mejor que con una relaparoscopía. Y puede ver sectores que si no, podría no llegar a verlo bien. Entonces, por ver mejor, por no ser con anestesia y sobre todo por no desbloquear zonas que ya están bloqueadas, en los pacientes que tengan colecciones circunscriptas y para estabilizar al paciente es mejor hacerlo en forma percutánea. ¿Qué pasa con un coleperitoneo? Si el coleperitoneo uno lo diagnostica y lo trata en el posoperatorio inmediato, lo mejor es la relaparoscopía, con la idea no solo de drenar y lavar si es necesario, sino poder ir a la zona operatoria, ver cómo está y si uno tiene acceso al cístico, hacer en ese momento una colangiografía transcística nueva y si el problema estuvo en ese lugar, bueno, resolverlo, si fue una litiasis, si fue un clip que soltó el cístico, reclipearlo, etc. Por el contrario, si el coleperitoneo uno lo diagnostica en el posoperatorio alejado después de la semana, cosa que incluso lo hemos visto después del mes o 2 meses, porque la bilis tiene una compliance muy grande en los primeros días hasta que se sobreinfecta y puede pasar desapercibida por un cuadro de dolor leve. En ese contexto nosotros consideramos que es mejor el drenaje percutáneo y no la relaparoscopía, donde va a estar todo bastante adherido, donde va a haber mucha fibrina, incluso podemos romper más de lo que vamos a solucionar. Para esta segunda parte, por supuesto, va a depender la experiencia del grupo tratante en cirugía percutánea, porque ya requiere de múltiples drenajes, etcétera, es un cuadro más complejo. Esta figura que ustedes ven acá de múltiples catéteres es una figura que me ha cedido el doctor Horacio D'Agostino. En cuanto a tener presente otras causas, bueno, tener presente que el paciente puede presentar una lesión vascular compleja, en ese caso el tratamiento, el diagnóstico totalmente otro. Podemos tener suerte y que sea una litiasis biliar que pasó desapercibida. Puede haber una pérdida transcística, en ese caso un tratamiento endoscópico para bajar la presión con o sin estén es suficiente, o puede haber una lesión duodenal y esto concomitante, y esto puede ser bastante más complejo. Vamos a seguir, la doctora Andrea Andriacchio me dice que tengo que ir más rápido por el tema del tiempo. Vamos, si todo esto ya se pasó y seguimos el paciente estabilizado, sin colecciones, y tenemos que ver tenemos que visualizar la vía biliar. Si el paciente tuvo una bilirragia, el primer estudio es una fistulografía. La fistulografía podrá no darnos nada, podrá darnos una mancha. Bueno, estamos igual que cuando empezamos, no estamos peor ni mejor. Por otra parte, a veces la fistulografía nos puede mostrar mucho. Nos puede mostrar, acá vemos a través de un drenaje quirúrgico, cómo se ve la lesión de la vía biliar y se ve la vía biliar proximal. Pero aunque tengamos una fistulografía y la fistulografía sea muy buena,
o en el grupo de pacientes que no tenga fistulografía porque no tuvo bilirragia o porque no dio nada, a todos le vamos a hacer un segundo estudio que es colangioresonancia. Entonces uno podrá decir, pero entonces le va a hacer colangioresonancia, no le hago fistulografía, y si tuvo que ver una fistulografía no le hago colangioresonancia. Bueno, siempre hay que hacer, si se puede, los dos estudios. ¿Por qué? Porque a veces la fistulografía nos puede mostrar algo que la colangioresonancia en diferentes ángulos nos puede mostrar que fue un poco diferente. O la fistulografía nos puede mostrar una parte de la vía biliar, pero tal vez la lesión fue más compleja y nos puede mostrar otras partes de la vía biliar. Entonces díganme, bueno, le hacemos solamente colangioresonancia. Y si la colangioresonancia, bueno, es buena y de buena calidad y de buena información como es esta, podría ser. Pero incluso a veces nos permite ver, perdonen, a ver, pasé demasiado rápido, que me apuran, entonces me apuro y voy demasiado rápido, pero voy ahora a tratar de mostrarle aquí, o como ustedes están viendo acá, en 3 imágenes diferentes, de 3 pacientes diferentes, nos puede mostrar la lesión del hepático derecho, pero a veces, colangioresonancias aún de muchísima calidad, nos pueden dar imágenes confusas como esta, donde nosotros podemos pensar que esto es el hepático común y es una lesión bastante baja del hepático común, pero cuando hacemos la fistulografía, si podemos acceder, nos muestra que en realidad es una lesión del hepático derecho y lo que creíamos que iba hacia abajo no es más que una fístula bilio-digestiva que según nuestra experiencia se ve hasta en el 23% de los pacientes, o por lo menos se puede documentar en el 23%, posiblemente sea mucho más alta las fístulas biliodigestivas en pacientes con lesiones quirúrgicas de la vía biliar. ¿Qué nos dice Fabio Álvarez de Béjar? Que si no contamos con colangioresonancia. Si no contás con colangioresonancia o la colangioresonancia es de mala calidad, estás en un problema. Tal vez tendrías que pensar en no tratar estos pacientes que son muy complejos y derivarlos a un lugar que sí tenga estas imágenes. Cuando a veces pasa que no podemos derivarlo y no podemos tener, tal vez podés pasar al paso siguiente, que es hacer una colangio retroendoscópica, una colangio transparetohepática. Pero cuidado, porque la colangio retroendoscópica y la transparetohepática no están libres de complicaciones. Y son procedimientos hoy que son procedimientos terapéuticos, no son procedimientos diagnósticos. Por otra parte, la colangio retroendoscópica, como en el caso de abajo, puede ser que nos muestre la vía biliar distal, pero no nos permita ver la vía biliar proximal. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de complicar al paciente con una ventana duodenal o una pancreatitis aguda y ni siquiera tener un diagnóstico preciso. El quinto punto es visualizar la anatomía vascular. Una vez que el paciente esté bien, una vez que el paciente no tenga colangitis, no tenga infección y ya estemos pensando en hacer el tratamiento definitivo del paciente, conviene hacer hoy una angiotomografía o angioresonancia para descartar o confirmar no una gran lesión vascular, porque nos hubiéramos dado cuenta al principio, como les mostré en la primera tomografía, sino que nos permite ver una entidad que se llama la lesión asintomática de la arteria hepática derecha. Que es una lesión asintomática, ¿por qué? Porque como hay frecuentemente un shunt entre la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha, no tiene gran impacto clínico, pero sí puede tenerlo si en la reparación nosotros vamos a ir a lastimar eso, podemos ir muy arriba, entonces podemos lastimar este shunt y dejar sin vascularización la arteria hepática derecha. Esta entidad, nosotros hicimos un trabajo en el año 2009, publicado en la revista Argentina de Cirugía en el 2009, en 39 pacientes consecutivos de lesión de vía biliar que no tenían lesión aparente de la arteria hepática de ningún tipo. Entonces le hicimos la arteriografía a estos 39 y vimos que el 33% de los pacientes tenía una lesión de la arteria hepática derecha. Es más,
Cuando la lesión había sido más alta, incluso en lesiones derechas o por encima del Carrefour, vimos que esta lesión superaba el 50% de los pacientes. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que la vía biliar se nutre exclusivamente de la arteria hepática y si no llega a vascularización, cualquier tipo de anastomosis que nosotros hagamos, si rompemos ese shunt entre derecha e izquierda, va a estar no vascularizada y va a estar condenada a la estenosis. El sexto punto es instaurar el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo que va a ser invasivo mínimo o quirúrgico. Es así que el tratamiento definitivo, en general, en los centros quirúrgicos se interpreta que ya sea en pacientes que tengan estenosis totales o estenosis parciales, es la hepático-yeyuno anastomosis. Pero en los últimos años, los pacientes con estenosis parciales está tomando cada vez más importancia el tratamiento invasivo mínimo. La hepático-yeyuno-anastomosis. La hepático-yeyuno-anastomosis se hace si la lesión fue del hepático derecho, bueno, haciendo solamente la hepático-yeyuno-anastomosis en IDRUT del lado derecho. Si la lesión fue alta, como en este caso donde hubo una disrupción de los 3 hepáticos, el tratamiento es la hepático-yeyuno allá arriba. Este caso en particular lo hicimos en conjunto con el doctor Javier Lenduar y Oscar Inventarza, que hicieron la reparación. Pero en casos seleccionados y cada vez más, en los procedimientos percutáneos y endoscópicos pueden hacer tratamientos definitivos. Tratamiento definitivo es el tratamiento que uno hace con un carácter definitivo. Por supuesto, el tiempo nos va a decir si hay una restenosis y va a haber que hacer otro tratamiento, pero uno lo hace con un criterio de sea tratamiento para siempre. Aquí vemos una lesión del hepático derecho, donde lo tratamos en forma percutánea, después lo tratamos con dilatación con balón, y el paciente se trata con un criterio definitivo. O en este otro caso, donde hubo directamente una lesión que separaba el hepático derecho del hepático izquierdo, recanulamos el trayecto, después de recanular el trayecto, dilatamos con balón y este paciente está con un criterio de tratamiento definitivo en forma mini-invasiva. O en los casos de estenosis parcial de la vía biliar, donde en forma percutánea o endoscópica se pueden hacer diversos tratamientos, por ejemplo la dilatación sostenida, con el procedimiento según está divulgado por el doctor Guido Costamagna de Roma, Italia, con múltiples stent plásticos, ya sea colocados en forma endoscópica o en forma percutánea. Más modernamente, este es un procedimiento más sencillo para hacer, que es colocación de stent totalmente recubiertos en forma endoscópica o en casos seleccionados, en pacientes, por ejemplo, que tengan lesión quirúrgica parcial y bypass, por ejemplo, por obesidad o por otra causa, entonces lo hacemos en forma percutánea, el stent totalmente recubierto que se puede al mes retirar. Retirarlo por forma endoscópica es sencillo, retirarlo por forma percutánea es complejo. O más modernamente aún, la utilización de stent biodegradables, que uno los coloca, los deja y con el tiempo, los 4 o 6 meses, se biodegradan y no hace falta retirarlos. Por último, el tema del seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Bueno, una vez que se ha hecho el tratamiento definitivo, hay que seguir a los pacientes. Y el seguimiento de los pacientes, hay que recordar otra vez este otro gráfico del doctor Henry Pitt, que agradezco mucho, que la recurrencia de la ictericia después en general de una hepático-yeyuno anastomosis, que es lo que hablaba en este caso el doctor Henry Pitt, puede verse incluso años, más de 10 años después. Hay que recordar esta tabla porque es muy importante, o sea que los 5 años no son suficientes, porque de los que se van a estenosar, 20-25% se van a estenosar incluso después de 5 años.
O sea que hay que seguirlos muchísimos años a estos pacientes. Y no podemos hablar de éxito solamente con 1 año o 2 de seguimiento. Es así que ante pacientes con lesión quirúrgica de vía biliar, en general, hoy todavía en la mayoría de los centros se considera que la hepático yeyuno-anastomosis es de elección. Pero si falla este hepático yeyuno-anastomosis 5 a 15% en las mejores series a nivel mundial, el drenaje percutáneo para tratar la colangitis es lo ideal. El drenaje percutáneo, una vez que pasa la colangitis, la dilatación con balón. Esta dilatación con balón es una dilatación que hacemos a 6 atmósferas de presión durante 3 minutos entre 1 y 3 sesiones, con una tasa de éxito en nuestra experiencia del 65%, varía según los centros entre 47 y 70 y algo, pero la nuestra es del 65% con un seguimiento a más de 5 años. El problema está que cuando falla la dilatación con balón, el algoritmo se vuelve no claro. Trasplante de hígado, hepático yeyuno o dilatación sostenida. Si les parece, acá me dice la doctora Andreacchio que me he pasado en el tiempo, entonces, si les parece, prefiero cortar aquí y que ustedes hagan las preguntas que consideren y a través del chat o directamente, y en estos 5 o 10 minutos las contestaremos. Se fueron todos a dormir, me han dejado solo, nadie hace preguntas. Ah, el doctor Manuel Carreiro dice que es mejor que termine. Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, sigo adelante, hagan haciendo preguntas y trataremos de hacerlas. Les pido 1000 disculpas, he hablado mucho, pido disculpas, doctor Andrés. ¿Qué es la dilatación sostenida? Bueno, la dilatación sostenida es colocar múltiples stent plásticos, como el doctor Costamaña lo hacía en la vía biliar, pero hacerlo en el hepático yeyuno. Por supuesto, esto es el tratamiento, se hace en forma percutánea, porque el tratamiento endoscópico en las hepáticos yeyuno anastomosis realmente es muy complejo y realmente con un porcentaje de éxito de llegar hasta la anastomosis bastante bajo. Estos stent plásticos hay que removerlos de 4 a 6 meses. El doctor Ramón Cosimi me dice que pareció muy bueno lo del ataque antes que con la resonancia en el approach de una lesión quirúrgica, sobre todo si hay colección, por supuesto. Lo que nosotros hacemos, el que hemos llamado de detección sostenida, o en una charla que estuve hace poco que estaba el doctor Costamaña, le puse como referencia Percutaneous Costamaña porque puede hacerse desde la derecha, como estamos viendo aquí, puede hacerse desde el hepático izquierdo, como lo ven aquí, o se puede hacer en casos más complejos en forma bilateral, como están viendo ustedes ahora. Marcelo, hola, ¿qué tal? Galovich nos dice, ¿tiene experiencia en anastomosis término-terminal de vía biliar sobre tubo de Kerr? Sí, pero en ese caso es mejor hacerlo en forma endoscópica en líneas generales. Y Nino Barroso dice, paciente estable, histérico, sin colasquitis, estenosis de una anastomosis digestiva, la conducta. Bueno, en un paciente si es estable con ictericia, sin colasquitis, nosotros hoy lo estamos drenando y lo estamos después tratando en forma percutánea. La re-hepático yeyuno anastomosis solamente lo hacemos en caso de fracaso del tratamiento endoscópico. El éxito global es... Pablo, Paul, te escuchamos. El éxito global con esta técnica es del 83% en un seguimiento a más de 2 años. Paul, cuando estés, nos avisás. Dale, Paul, te escuchamos. Mariano, felicito, me parece muy bien. 2 cosas, agregar simplemente que en las lesiones parciales, creo que antes de actuar el cirujano es importante que actúe el agente percutáneo, porque nos va a permitir, si este tratamiento falla, tener el drenaje como guía para hacer la hepático yeyuno. Y segundo, lo has mencionado, yo soy fanático del páncreas y en los pacientes con páncreas blando estamos viendo, en 2 pacientes tenidos,
lesiones, digamos, no lesiones, sino estenosis hepático de ayuno, que es una enfermedad que se viene en aquellas DPC donde tienen buena sobrevida. Es una nueva patología que se viene y que creo que hay que estar en contacto con la gente que hace este tipo de procedimientos. Los felicito nuevamente y me parece excelente la charla. Gracias, Paul. Muchísimas gracias. Javier Miranda nos pregunta, ¿son catéteres o stent múltiples? En realidad son catéteres plásticos cortados y lo colocamos todo de una vez, a diferencia de endoscópicamente, que por un problema técnico y de trabajar a través de la papila, se colocan en forma programada y secuencial. Acá se pueden colocar todos de una sola vez. Sobre stent biodegradables, bueno, los stent son de polidioxanona, que es PDS quirúrgico. Hay varios tipos, pero el que se está usando en el mundo en este momento en terreno de investigación, porque todavía no está aprobado su uso, por eso no están a la venta, es la polidioxanona. Hicimos con un grupo al cual pertenecemos, que es un grupo español, un grupo italiano y un grupo checo, más un grupo argentino, nuestro grupo de la Fundación DAISIM. Hicimos una experiencia de 107 pacientes de trabajo multicéntrico, en el cual los resultados en hepático yeyuno anastomosis, porque se refirió a varios ítems, pero en hepático yeyuno anastomosis fue alrededor del 80%, que es muy similar a la dilatación sostenida y con una técnica mucho más sencilla. Cuando estén a la venta, posiblemente estos sea el gold estándar del tratamiento, todavía no lo es. Este es nuestro grupo de trabajo desde Buenos Aires, perdonen que me haya pasado con el tiempo. Carlos Sulman nos dice, ¿qué opinión del reparo quirúrgico del asa referente y tratamiento endoscópico de la anastomosis a través de la misma? Es una muy buena pregunta, Carlos. En realidad, si bien esto de poner la IDRUC, la copa de la IDRUC más larga y con la posibilidad de poder cerca de la piel para poder meterse a través de ahí, en la práctica se habla mucho de esto, pero ninguno de los cirujanos que tienen mucha experiencia en reparaciones lo hace, entre otras cosas porque yo calculo que los cirujanos en el momento que la hacen dicen me quedó fenómeno, no va a hacer falta esto. ¿Cuánto tiempo retiran los stent? Los stent removibles, los totalmente cubiertos, entre un mes, no menos de un mes y no más de 2 meses. La dilatación sostenida con múltiples stent plásticos los dejamos entre 4 y 6 meses, y los stent biodegradables no se retiran porque se disuelven solos entre 3 y 6 meses. Ariel Sayek dice, Mariano, ¿cuánto tiempo estás dejando hoy los catéteres de dilatación sostenida? Entre 4 y 6 meses. Ariel, cuando estaba con nosotros lo dejábamos 12 meses, pero bueno, Ariel, ahora estamos viendo por toda una serie de trabajos nuestros y trabajos de la literatura que en realidad el número mágico parece ser 4 meses. Como nos parece que estamos muy en el límite, lo dejamos más cerca de 6 que de 4, esa es la verdad, pero parece que el número mágico es 4. Más allá de 4 no tenemos demasiadas ventajas y menos de 4 no es suficiente. Harvey Manosalva nos dice qué tipo de balón usás, qué diámetro máximo. En general usamos balones de 10 milímetros de diámetro y 4 centímetros de largo, a veces de 8 milímetros, pero la medida estándar yo le diría que es de 10. ¿Qué tipo de balón? Bueno, cualquiera de las marcas internacionales son todos muy parecidos. Aparte, como usamos 6 atmósferas de presión, cualquier balón lo tolera sin problema. En los valores, en la actualidad tolera entre 12 y 14 atmósferas, o sea que estamos muy por debajo del umbral de ruptura. Fabio Álvarez nos dice, tras el diagnóstico inmediato de lesión quirúrgica, ¿cuándo es aconsejable realizar la hepático yeyuno anastomosis? Muy buena pregunta. Bueno, esto es un tema de controversia. Si nosotros nos vemos que en el acto operatorio, la lesión quirúrgica, tenemos experiencia en reparación y hacer hepático yeyuno en vía biliar fina, entonces nosotros, y la lesión no fue térmica, podemos hacer la reparación en el momento. Si por el contrario nosotros tenemos, fue una lesión térmica o lo vemos en el posoperatorio y hay colección, lo mejor es enfriar el cuadro, tratar el cuadro
y ir a la reparación alejada y programada. ¿Cuánto tiempo? Clásicamente se decía 3 meses. Ahora hay una serie de trabajos que dice que por ahí podría ser menos tiempo, sobre todo cuando no hay lesión térmica, y podría ser bastante menos. El doctor Mercado, por ejemplo, en México, una experiencia fenomenal, dice que no hace falta esperar ese tiempo, pero es un tema de controversia. Nosotros seguimos esperando entre 2 y 3 meses para la reparación. Gary Durán dice, Mariano, los estén recubiertos, ¿por qué tiempo los dejás? No menos de un mes, no más de 2 meses. ¿Por qué no menos de un mes? Porque es muy poco tiempo. ¿Por qué no más de 2 meses si el número mágico es 4? Porque después de 2 meses puede ser difícil sacarlos. Entonces puedes tener un problema mucho más grave que el que tenías. La última pregunta es la del doctor Oderricio Sánchez, que dice, al mismo tiempo, si el cirujano tiene experiencia, por supuesto que sí. Perdonen porque nos hemos pasado 7 minutos. Creo que el tema lo ameritaba. Muchísimas gracias a todos de toda América Latina. Muchísimas gracias especiales al doctor Carlos Zulman desde Jujuy, que nos demostró con una charla estupenda qué poder hacer con los cálculos. A todos muchas gracias, principalmente a Edgardo, que estaba enfermo pero que estuvo en línea. A todos desde México hasta la Patagonia. Realmente Chile, etcétera, emocionante, tanta gente de todos lados, y a todos les pedimos que por favor se tomen los 2 minutos para contestar en todos los ítems la encuesta, que nos es muy útil para seguir mejorando. A todos aquí, desde nuestro webmaster Nico, hasta la doctora Andreaquia que estuvo coordinando, a Alberto y a Pablo que estuvieron aquí al lado mío, a todos muchísimas gracias.